Hoy vamos a iniciar con la segunda parte del tema de las normas sociales. El tema que vamos a ver ahora es sobre la clasificación de las normas ideológicas. Ustedes se recordarán que en la clase anterior indicamos que las normas sociales ideológicas eran reglas de conducta que regulaban el comportamiento humano conforme al pensamiento social de la persona, y que dentro de estas normas ideológicas estaba la moral, los convencionalismos sociales, las normas religiosas y específicamente las normas jurídicas. Hoy analizaremos las clases de normas ideológicas y hablaremos a continuación de las normas morales. Las normas morales, jóvenes, son un conjunto de principios o de normas que regulan el comportamiento de las personas, que van a establecer las relaciones sociales entre sí, también respecto a la sociedad, a una clase determinada, al Estado, a la patria y a la propia familia. Estas normas morales también están orientadas a reglas que pueden establecer principios entre lo correcto o lo incorrecto, lo que es bueno o malo, justo o injusto, conforme los valores de cada ser humano. Parte de nuestra vida cotidiana establecemos normas morales dentro de nuestro hogar, dentro del seno de la familia, dentro de las relaciones sociales con otro grupo de personas, también conforme dice al Estado o la patria misma. Estas normas morales son inculcadas desde pequeños a nosotros como seres humanos a través de los padres, la familia, y también se siguen prácticamente inculcando en la educación, es decir, en los centros educativos. Todos hemos estado bajo normas morales, que es la norma de convivencia dentro del ámbito de la sociedad. Hablemos de las normas de trato social o convencionalismos sociales. Estas normas de trato social o convencionalismos sociales son conjuntos de normas también cuya práctica está fundada, óigase bien, su práctica está fundada en la costumbre y van a determinar el concepto de comunidad. Ejemplo, la forma de vestir, el comportamiento con los demás, incluso la forma, la mayor parte de ordenar los aspectos de nuestra vida vienen determinados por tales usos. Los convencionalismos sociales están fundados en principios de buena educación, decoro, protocolo o cortesía. Parte también de estos convencionalismos sociales podríamos dar también dentro de ejemplos el regalo, las visitas, las invitaciones, la disciplina que tenemos y la buena educación, como lo había indicado. Son parte de tratos sociales o convencionalismos sociales. Hablemos de las normas religiosas. Las normas religiosas son las inspiradas en la idea suprema de un Dios. Van a concebir la conducta del ser humano en sus relaciones entre sus semejantes y consigo mismos. Y por último tenemos a las normas jurídicas. Recordemos que la norma jurídica, por ser una norma creada por el Estado, va a ser una disposición legal que regula la conducta de las personas, que va a ser de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Al decir que es de carácter atributivo, quiere expresar que confiere derechos e impone deberes. Pues estas son las clasificaciones de las normas ideológicas. A continuación, vamos a especificar cada uno de los parámetros para determinar las clases de normas ideológicas y sus características. El primer parámetro que vamos a establecer es la heteronomía. Una norma es heterónoma cuando es creada por voluntad ajena, es su primer parámetro, a quien se destina. Por lo general, la heteronomía es una norma que es impuesta por el Estado como representante de la sociedad.
No se consulta a quién se le aplicará, sino quién la debe de obedecer. Lo contrario de heteronomía como parámetro es la autonomía. Su cumplimiento es por voluntad propia. Ustedes mismos deciden en su libre albedrío de acatar o no una norma social determinada. Hablemos del parámetro de exterioridad. Como su nombre lo indica, va a regular relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad. O sea, van a ser externas, hacia afuera, hacia las demás personas. Nada tiene que ver con lo que la persona piensa en tanto no lo ejecute hacia las demás personas. Lo contrario a la exterioridad como parámetro es la interioridad. La interioridad implica una actuación acorde a nuestros valores más íntimos. Quiere decir, internamente nosotros decidimos. El siguiente parámetro es la bilateralidad. La palabra bilateralidad significa dos o más personas, dos o más sujetos. Bilateralidad. Cuando una norma es bilateral, va a conferir derechos e imponer deberes. Existe uno o más obligados frente a uno o más facultados. El parámetro contrario a la bilateralidad es la unilateralidad. Como su nombre lo indica, una persona, unilateralidad, ya que ante quien tiene la obligación no existe sujeto facultado a exigir su cumplimiento por otra persona. Ustedes mismos acatan o deciden el cumplimiento de determinada norma social. El penúltimo parámetro es la coercibilidad. Una norma es coercible cuando su cumplimiento es eminentemente obligatorio y existen mecanismos que posibilitan su cumplimiento o su deber aún con el uso de la fuerza. Lo contrario a coercibilidad es el parámetro incoercibilidad. Una norma social es incoercible cuando su cumplimiento no es obligatorio. No van a existir mecanismos que obliguen. Bien, con base a estos parámetros o características de las normas sociales, ustedes al final en su libro tienen, antes de iniciar el laboratorio 2, tienen un cuadro de cajas donde están las características y los parámetros de las normas jurídicas, los convencionalismos sociales y las normas morales. Solo quiero hacer una observación. En ese cuadro hubo una omisión, por favor. Faltó indicar dentro de las características lo más importante, la coercibilidad. Anoten ustedes abajito, aunque sea con letra pequeña, después de incoercibilidad, la palabra coercibilidad, por favor. Después de incoercibilidad, donde está el cuadrito de las características, repito, abajo coloquen coercibilidad, porque hizo falta por una omisión de redacción. Se omitió colocar la palabra coercibilidad. Y ahí vamos a indicar qué características corresponden a la coercibilidad de las normas ideológicas que están ahí como ejemplos, jurídicas, convencionalismos sociales y normas morales. Comenzamos, jóvenes, con los parámetros de la heteronomía. Y aquí vamos a repetir nuevamente su definición para que nos vaya quedando claro. Habíamos indicado que la heteronomía indica que son creadas por voluntad ajena y por lo general son impuestas por el Estado. ¿Tendrá como característica básica la heteronomía de las normas jurídicas? Sí, porque la heteronomía
es impuesta por el Estado. La norma jurídica es creada por el Estado, por lo cuanto la heteronomía sí es una característica de las normas jurídicas. Los convencionalismos sociales tendrán la característica de heteronomía, sí. ¿Por qué motivos? Porque son impuestas por voluntad ajena. Recuérdense que la heteronomía se basa en la costumbre, en el uso o la práctica social. Por lo tanto, el convencionalismo social sí es heterónomo. Normas morales. Las normas morales disciernen en nosotros mismos, en nuestras relaciones entre la familia, la sociedad, los parientes, con la patria, con el Estado, sobre valores que nos han inculcado entre lo correcto o correcto, lo justo, lo injusto, lo bueno o lo malo, con nuestros valores conforme hemos sido criados. ¿Será heterónoma la norma moral? No, porque la norma moral, por ser parte de nuestros valores, es prácticamente a nuestro propio criterio y nuestro propio albedrío. Nadie nos puede imponer una norma moral. Por lo tanto, la heteronomía no es característica de las normas morales. Hablemos de la característica de autonomía. La autonomía se indica que su cumplimiento es por voluntad propia. ¿Será la norma jurídica autónoma? No. La norma jurídica no puede ser autónoma por dos cosas, porque son impuestas por voluntad ajena y son impuestas por el Estado. ¿El convencionalismo social será autónomo? No. Es impuesto por la sociedad a través de la costumbre. Por lo tanto, la autonomía no es característica del convencionalismo social. La norma moral tiene como característica la autonomía, sí, porque su cumplimiento es por voluntad propia. La tercera característica, exterioridad. La exterioridad dice que regula relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad. Nada tiene que ver con que la persona piensa mediante no lo ejecute en forma hacia afuera. ¿Será exterior la norma jurídica? Sí, porque la norma jurídica regula relaciones objetivizadas del ser humano hacia la sociedad. Por lo tanto, la exterioridad sí es una característica básica de la norma jurídica. El convencionalismo social, ¿será exterior? Sí es exterior, porque el convencionalismo social, al basarse en la costumbre de la comunidad, va a regular también relaciones objetivizadas del ser humano en esa sociedad y en esa comunidad. Hablemos de la moral. ¿La moral es exterior? No. La moral no es exterior porque su actuación de la moral es acorde a nuestros valores más íntimos, hacia nosotros mismos y nadie lo impone. Miremos la característica de interioridad. ¿Será interior la norma jurídica? No, porque no implica una ocasión a nuestros valores más íntimos, porque la norma jurídica va a siempre regular relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad. ¿Será interior el convencionalismo social? No. Por basarse en la costumbre, siempre también va a regular relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad. Miremos la moral. ¿La moral es interior? Sí, es una característica básica, porque va a regular una actuación acorde a nuestros valores más íntimos. Hablemos de la característica de bilateralidad. Dos o más personas. Confiere derechos e impone obligaciones. Existe uno más facultado más uno más obligados. ¿Será bilateral la norma jurídica? Sí, es bilateral,
porque la norma jurídica, recuérdense que tiene dentro de su definición que es de carácter atributivo, y al ser de carácter atributivo va a imponer derechos, va a conferir derechos e imponer deberes u obligaciones. ¿Será el convencionalismo social bilateral? No. El convencionalismo social no impone, no confiere derechos ni impone obligaciones. ¿Será bilateral? La norma moral, mucho menos. La norma moral nunca va a imponer, conferir derechos e imponer obligaciones. Características de la unilateralidad. Unilateralidad, una sola persona. Existe ante quien se le tiene la obligación, no va a existir sujeto facultado a exigir su cumplimiento. O sea, depende de nosotros mismos. Quiere decir que la norma jurídica no es unilateral. El convencionalismo social sí es unilateral, porque ante que está obligado, no va a existir sujeto que lo obligue a cumplir con determinada norma jurídica. Y lo mismo va a pasar con las normas morales. O sea que las normas morales sí son unilaterales. Incoercibilidad. Su cumplimiento no es obligatorio. No existen mecanismos que obliguen. La norma jurídica nunca puede ser incoercible porque esta característica no es de la norma jurídica, porque al ser impuestas por el Estado, lógicamente la norma jurídica va a ser coercible. ¿Será incoercible el convencionalismo social? Sí. No existe alguien que nos obligue a acatar con la norma. Y lo mismo pasa con la norma moral, porque no existe nadie que nos obligue a cumplimiento con esa norma determinada. Y por último, hablemos de la coercibilidad. La coercibilidad, su cumplimiento es de carácter obligatorio. Existen mecanismos que posibilitan su obligación aún con el uso de la fuerza. Por lo tanto, la coercibilidad, dentro de todas las características, es la más importante dentro de las normas jurídicas, porque al ser impuestas por el Estado, tienen mecanismos que obligan aún con el uso de la fuerza. Hablemos del convencionalismo social. El convencionalismo social es de carácter coercible. No. En el convencionalismo social no existe mecanismos que obligan al cumplimiento de la norma por el uso de la fuerza. Tampoco es coercible la norma moral, porque tampoco nadie los va a obligar a acatar con el uso de la fuerza al cumplimiento de una norma jurídica. Explicando todas estas características de las normas sociales ideológicas, podemos determinar en este cuadro cuáles son las 4 características básicas e importantes de las normas jurídicas. Las características de las normas jurídicas son, en su orden, heteronomía, exterioridad, bilateralidad y coercibilidad. Repito, las características básicas de las normas jurídicas que las distinguen de las demás normas sociales ideológicas son: 1, heteronomía; 2, exterioridad; 3, bilateralidad; y 4, coercibilidad. Son las características propias y básicas de las normas jurídicas. Con esto terminamos con el tema de las normas sociales, que corresponden al último punto de la segunda unidad. Y hasta aquí entraría su segundo examen parcial del curso de Introducción al Derecho 2, que está programado para el día 27 de abril del presente año. Entonces recuérdense que los temas que vamos a evaluar para el segundo examen parcial son los temas de la segunda unidad. ¿Cuáles son estos temas? 1, fuentes formales, fuentes del derecho, perdón. 1, fuentes del derecho y el proceso legislativo en Guatemala. 2,
distintos ordenamientos conductuales, en el cual se incluye el derecho consuetudinario. Número 3, acepciones de la palabra derecho. 4, el derecho y su relación con otras ciencias. Y número 5, normas sociales. Son los puntos que integran la segunda unidad, repito, a evaluar para su segundo examen parcial, día 27 de abril del presente año. Entonces pasaremos a continuación a la fase de las preguntas y dudas que puedan haber surgido de este segundo tema, de la parte número 2 de las normas sociales, y están en el uso de la palabra, jóvenes. De mi parte todo está bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Está bien? Magnífico. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna observación que hacer? Sería hasta el laboratorio número 2 el parcial, ¿verdad, Lick? Sí, lo que ustedes entregaron el día de hoy, en grupo o en forma individual. Gracias. Recuerden que este segundo examen parcial tiene un valor de 30 puntos más el valor del puntaje de su laboratorio, que tiene un máximo de 10 para hacer 40 puntos de zona. Lauri Sebastián dice todo claro, gracias. ¿Está todo claro, jóvenes? Carlos del CID. Buenas tardes, licenciado. Perdón. Buenas tardes. Presioné por equivocación la... Bueno, la mano. no Sí, gracias. Licenciado Edwin, con Sí. una pregunta. Sí. ¿Cómo qué clase de ejemplo nos podría dar con el tema de juicios normativos para tener más una idea más clara sobre el tema? Dani, ¿no estuvo usted en la clase del día lunes? Bien, pero Bueno, tenía usted... una duda, ¿verdad? Bueno, permítame, Dani, No muy claro el tema. Usted me va a ayudar. Bueno. Dijimos que los juicios normativos regulan supuestos, hipótesis del comportamiento humano. Eso se refiere prácticamente a la norma jurídica. La norma jurídica tiene dos elementos que lo estructuran. El supuesto jurídico que regula el encuadramiento de conductas humanas, que son las normas jurídicas, que es donde son los supuestos e hipótesis que van a proyectar un comportamiento humano, y el resultado del supuesto jurídico cuando nace la vida jurídica se denomina consecuencia de derecho. La consecuencia de derecho puede ser nacimiento, transmisión, modificación, extinción de derechos y obligaciones. Los juicios válidos son aquellos que han cumplido con todos los requisitos establecidos para su conformación o formación. Y los juicios normativos inválidos son aquellos que no cumplen con todos los requisitos para el nacimiento o la formación de una norma jurídica. Bueno, bajo esta circunstancia vamos a analizar un juicio normativo válido. Y lo voy a referir, estoy tratando de una norma más sencilla y práctica de un artículo básico para que ustedes puedan entender. El artículo 8 del Código Civil, Dani, nos dice que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años en Guatemala. Para que una norma jurídica pueda nacer a la vida jurídica, necesita este artículo 8 que una persona sea mayor de edad. Sea mayor de edad, permite, sí, que tuve que una interrupción, algo
Yo pensé que como me estaba diciendo, yo no, perdón, es quise que responder. algo se me metió, quiso meter ahí en la plataforma, pero ya lo ubiqué. Bueno, para que una persona sea capaz civilmente, que pueda ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones, o sea, la capacidad civil o capacidad de ejercicio, usted me dijo, ser mayor de edad. Para ser mayor de edad, en Guatemala, ¿cuándo se quiere la mayoría de edad? A los 18 años. A los 18 años, bueno. Eso quiere decir que usted como Dani, como ser mayor de edad. A los 18 años. Exactamente. Quiere decir que nosotros a cumplir 18 años somos capaces de ejercer por nosotros mismos nuestros derechos y obligaciones sin que nadie nos represente. Ahí estamos, bueno. Si todos cuando cumplimos los 18 años tenemos capacidad civil, llegamos a esa mayoría de edad, ¿el juicio normativo es válido o inválido? ¿Podría repetir? Si todos a cumplir los 18 años y te da como resultado, como consecuencia jurídica, adquirir derechos y obligaciones, ¿ese juicio normativo es válido o inválido? Es válido. Es válido porque ha cumplido con todos los requisitos preestablecidos para su creación. O sea, se manifestó la mayoría de edad. ¿Qué requisito? ¿Qué pasa cuando una persona tiene 16 años de edad? ¿Podrá reclamar ante la autoridad que está en el uso de su capacidad civil? ¿Sí o no? Como eso sería inválido. Es inválido. ¿Por qué? Porque él tiene 16 años y para poder reclamar ese derecho tiene que cumplir 18 años, cuando estipula la ley. No llena los requisitos. Los requisitos que dice la norma para su validez. O sea, ese es un juicio normativo inválido. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Muy amable. Para servirle. Bien, ahí quedamos claros, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, muy bien, Dan. ¿Alguien que tenga otra pregunta o duda, jóvenes? Va a estar fácil el examen. Pues mire, ustedes contestaron el laboratorio. Con ese ejercicio que hicieron ustedes, que se los obligué a pensar, a estructurar, a elaborar, ya lo otro va a ser un repaso y el examen, les estoy seguro, ese sacrificio va a valer la pena. Ustedes van a ver los efectos de ese resultado. Van a ver los efectos. Si lo hicieron, va a ser pan comido. Después de la buena nota, celebrar Balik. Bueno, si todavía les quedan ganas de celebrar después de Semana Santa. Muy Podría cansado. Sí. Dice Giovanni, ¿sería tan amable de repetir las características de coercibilidad que contienen las normas jurídicas, las normas morales y los convencionalismos sociales? Bueno, en el cuadro de cajas, o como usted le llame ese cuadro, ahí están plenamente determinadas las características. Características de las normas jurídicas son 4. Las normas jurídicas tienen como característica la heteronomía, la exterioridad, la bilateralidad y la coercibilidad. Características de los convencionalismos sociales. Los convencionalismos sociales tienen como característica la heteronomía. El convencionalismo social tiene como característica la exterioridad. El convencionalismo social tiene como característica la unilateralidad y el convencionalismo social tiene como característica la incoercibilidad. Normas morales, características. La norma moral tiene como característica es autonomía. La norma moral tiene como característica que es interior, o sea, interioridad. La norma moral tiene como característica la unilateralidad y la norma moral tiene como característica la incoercibilidad. Ahí están las características de cada norma social ideológica. Bárbara dice, ¿cómo nos fue en el laboratorio? No me he puesto a revisarlos porque todavía estamos en el plano de recepción.
Mañana tengo que recibir la sección D y la sección M. Eso lo va a tener que revisar toda la Semana Santa. Por eso lo pedí antes para trabajar en Semana Santa y calificar los laboratorios. Hasta el día de hoy no los tengo, ni solo los dejé resguardados para irlos calificando por sección. Licenciado, perdone una consulta en relación a lo último que usted comentaba sobre el cuadro comparativo de las características de cada una de las que acaba de mencionar. Usted dijo también que agregáramos la de coercibilidad. Ah, no, la coercibilidad. Abajo de la incoercibilidad porque se la comieron al momento de levantar el texto. Entonces, agréguenle abajito de incoercibilidad la palabra coercibilidad. Ajá, y perdone, licenciado, ¿solo podría repetir si esta aplica para jurídicas? La coercibilidad solo aplica para las normas jurídicas, o sea, coercibilidad tendría que ser sí, convencionalismo social tendría que decir no, y norma moral no. La única que tiene como característica, que es la más importante de la norma jurídica, es la coercibilidad. Y la coercibilidad no es, el convencionalismo social no es coercible y la norma moral no es coercible. ¿Ya? Sí, muchísimas Sería gracias. sí, no, no. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Cada norma tiene sus 4 características, así es, Giovanni, conforme el cuadro, eso es lo que trata de explicarles. Licenciado, un ejemplo de coercibilidad, ¿no me podría dar? Todas las normas jurídicas, Dani. Todas las que están en el Código Civil, Código Penal, desde organismo judicial. Todos los artículos son coercibles. No sé si me lograste comprender. Sí, está bien. La ley es todo eso. Toda la ley de todo, mira, les voy a indicar. Este es el Código Civil. Esto es una ley. ¿Estamos? El texto contiene una ley. Cada norma jurídica que contiene el Código Civil es un artículo. Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así como va su numeración. Cada norma jurídica que es un artículo tiene diferentes regulaciones de conductas. Esa es una norma jurídica. Por ejemplo, el artículo 1 dice personalidad, esa es una norma jurídica. El artículo del Código Civil habla de partos dobles. El artículo 4 habla de identificación de la persona. El artículo 6 habla del cambio de nombre, es otra norma jurídica. El 8 que te indiqué es capacidad civil. O sea, cada norma jurídica es un artículo que regula conductas humanas. O sea, cada artículo tiene su supuesto jurídico y su consecuencia de derecho o consecuencia jurídica. La ley es la codificación de todos los artículos que contiene cada determinada ley. Aquí tengo el Código Civil. El Código Civil, ¿cuántos artículos tiene? El Código Civil tiene regulados 2.178, oigan bien, 2.178, 170, no, permítame, 2.180 artículos. Y o sea que en el Código Civil hay 2.180 normas jurídicas, porque cada artículo es una norma jurídica. Tan poquitos, y todo eso se lo tienen que aprender. Porque esto que están viendo aquí, esto es el legado del derecho romano. Es lo que legislaron los romanos. Está ahora plasmado en lo que hoy llamamos Código Civil. Ese es el aporte de Roma a través del método jurídico. Esto es lo que tenemos, el aporte de Roma está aquí. Código Civil, las leyes del mundo occidental. Y esto es lo que hizo los romanos en toda su vida. Crear leyes, crear normas jurídicas.
Licky, la Constitución, ¿en qué se basa? La Constitución la Constitución es una norma de mayor jerarquía que regula todo el ordenamiento jurídico del Estado. La norma de mayor importancia en la cual descansa todo el andamiaje jurídico del Estado. La Constitución lo que regula son garantías individuales y sociales del hombre, en su primer parte, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la segunda parte de la Constitución lo que regula es la estructuración de los poderes del Estado y algunos medios de control contra los excesos y abusos del poder a través de los recursos, que son el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad. Cuando hablemos en la tercera unidad, que nos toca el tema de la jerarquía normativa, ahí vamos a dar todo el andamiaje de todo el sistema jurídico guatemalteco. El Código Civil es la base, Judith, la base y la matriz de todas las demás ramas del derecho. Conforme se fue desarrollando el Código Civil, surgieron ramas del derecho, se desprendió el derecho penal, el derecho laboral, el derecho de familia, el derecho procesal, el derecho tributario, el Código Municipal. Todas las leyes tuvieron como matriz el Código Civil. De ahí surgieron las demás ramas del derecho conforme fue evolucionando el derecho y la regulación de conductas de la sociedad. Se dice que el que sabe derecho civil sabe derecho completo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe. Para aterrizar con ese tema interesante de las características de las clases de normas ideológicas, yo comprendo que se engloban estas 4, que es la coercibilidad, la bilateralidad, exterioridad y heteronomía con relación a aquellas normas escritas. A las normas jurídicas. Jurídicas Normas como tal. jurídicas. Y lo moral tiene que ver en su contrario, por ejemplo, a la autonomía, interioridad, unilateralidad, incoercibilidad. Correcto. Ok, gracias, licenciado. Ahí me queda mucho más claro. Ahí están las características de cada norma social e ideológica. Judy, el Código Civil tiene 2.180 artículos. 2.180 artículos. Eso es lo que tiene el Código Civil. Bien, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, recuérdense, jóvenes, que el descanso de Semana Santa comienza ustedes con este viernes, que es viernes de Dolores. Y regresaremos a clases el día lunes 10 de abril. El lunes 10 de abril ya entraríamos con la tercera unidad y hablaríamos del tema de la jerarquía normativa. Lo que Dani me preguntó, que tiene mucho interés y les va a tomar mucho interés e importancia, porque ahí les voy a hablar de las normas constitucionales, de la constitución política, de temas muy importantes que tiene el sistema constitucional guatemalteco. Vamos a hablar de las normas ordinarias, de las reglamentarias y las individualizadas, que es muy básico e importante, que tal vez es lo más elemental para ustedes como futuros abogados y notarios. Ese tema lo vamos a dividir en 3 clases virtuales porque es muy importante delimitar muchos aspectos de su formación académica sobre esto. Entonces, si no hay más que hacer constar, jóvenes,
Yo les deseo una tranquila y feliz Semana Santa, que la pasen bien en unión de su familia, de las personas que ustedes aprecian. Si se dedican prácticamente a aspectos de carácter religioso, por cumplir con los aspectos religiosos, independientemente de la religión que profesen. Recuerden que en Guatemala hay respeto de libertad de curso, creencia y religión, y eso se basa prácticamente en la convivencia también dentro de nosotros como seres humanos. Y si van a viajar y a pasear y a disfrutar un descanso merecido, pues lógicamente cuidado con la velocidad en las carreteras, cuidado prácticamente al meterse a las playas, ríos o balnearios, y si consumen bebidas alcohólicas que sean moderadas, por favor, que todos regresen en paz y que la disfruten bien. Lo importante es, lógicamente, que les sirva como un momento para algunos de reflexión y otros un momento de descanso de sus faenas diarias. Feliz descanso, jóvenes, y nos vemos el próximo día lunes 10 de abril. Feliz descanso, licenciado, muy amable. Buenas noches. Feliz Feliz descanso.